Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Bienvenidos. El día de hoy vamos a analizar un tema muy especial que se denomina los contratos civiles, sus elementos estructurales para su configuración. Mi nombre es Gustavo Álvaro Campos Sánchez, soy profesor por asignatura de la Escuela Superior de Actopan, perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Bien, vamos a analizar los elementos del contrato, pero para iniciar vamos a dar una definición de lo que es un contrato. Y nuestro Código Civil del Estado de Hidalgo, en el artículo 1777, nos refiere que el contrato es aquel acuerdo de voluntades que crea y transfiere derechos y obligaciones. Por medio de estos elementos jurídicos o estos contratos, nosotros vamos a transferir bienes y o servicios a otras personas, logrando con esto que la actividad económica de nuestro país pueda verse generada o se pueda mover. Bien, para que un contrato pueda existir y pueda tener validez en el mundo jurídico, requerimos de dos elementos muy especiales. Los primeros son los elementos de existencia, y estos elementos nos refieren la vida jurídica del contrato. También necesitamos los elementos de validez para que nuestra figura o nuestro contrato tenga esos efectos y surta todos estos efectos, y con ello nosotros podamos dar certeza y seguridad jurídica a todas las personas. Vamos a analizar de manera muy particular cada uno de estos requisitos que la ley enlista para que nuestro contrato tenga plena eficacia. Primero vamos a analizar los elementos de existencia del contrato, que son el consentimiento, el objeto y la solemnidad. El consentimiento en los contratos es aquel acuerdo de voluntades que tienen las personas para crear o producir efectos de derecho. Para la celebración de un contrato necesitamos que existan dos voluntades, por lo menos, para crear y transferir esas consecuencias de derecho. Una vez que estas dos voluntades se unen, nosotros podemos entender que el contrato ha nacido a la vida jurídica. Por un lado, vamos a tener una persona que es la ofertante y por otra, la persona que es quien acepta el contrato. Después, nosotros vamos a tener al objeto. El objeto en los contratos nosotros lo vamos a clasificar en tres posiciones diferentes, de tres maneras diferentes. La primera posición es un objeto directo, y este objeto directo es para todos los contratos en general, que es crear y transferir derechos y obligaciones, puesto que esto es el objetivo primordial de todo contrato civil. Asimismo, nosotros vamos a encontrar un objeto indirecto, y este objeto indirecto va a consistir en las conductas de dar, hacer o no hacer, y que dependiendo del contrato que se esté celebrando, se van a dar esta modalidad de las obligaciones. Hay contratos en donde vamos a poder tener obligaciones de dar, por ejemplo, un pago o una cosa, contratos en donde vamos a tener obligaciones de hacer, por ejemplo, la prestación de un servicio, y contratos en donde vamos a tener obligaciones de no hacer, por ejemplo, no quitar la figura o desmejorar la cosa que se nos ha otorgado. Por último, nosotros vamos a clasificar al objeto como la cosa misma, como el objeto, la cosa física que vamos a tener. Y esta cosa física debe de tener tres elementos esenciales. Primero, debe de existir en la naturaleza, puesto que no podemos comerciar con cosas que no estén dentro de nuestro mundo. El siguiente elemento es que el objeto que nosotros estemos negociando debe de estar determinado o determinable. Es decir, le podamos dar unas características para que se haga independiente o para que se haga un único de los demás objetos que puedan existir. Y por último, debe de estar dentro del comercio. Los objetos que nosotros podamos negociar mediante los contratos civiles deben de estar dentro del comercio, ya sea porque la ley así lo refiera o porque su propia naturaleza lo pueda disponer de esa manera. Después vienen los elementos de validez de los contratos, y estos elementos de validez
una vez que nuestro contrato ha nacido, pues necesitamos que este acto jurídico surta plenos efectos de derecho, y estos son los elementos que le van a dar esa posibilidad de surtir plenos efectos. Y estos elementos son la capacidad de las partes, la ausencia de vicios en el consentimiento, el objeto, motivo, fin y la forma. Vamos a analizar de manera somera cada uno de estos elementos. Primero, vamos a analizar la capacidad de las partes. ¿Cuál es la capacidad para contratar? La ley refiere que todas las personas pueden contratar, sin que sean exceptuados por la misma. ¿A qué se refiere esto? Hay personas o personas morales que no pueden adquirir bienes por medio de los contratos. Por ejemplo, la Constitución en el artículo 27, fracción primera, menciona que los extranjeros no podrán adquirir bienes dentro de nuestro territorio, si no es por un permiso que se le otorgue por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores. También menciona en la fracción cuarta que las sociedades mercantiles por acciones no pueden adquirir más bienes que los necesarios para su objeto social. Entonces, debemos de entender que la capacidad de las partes siempre va a estar referida a imposibilidad de adquirir por medio de bienes, pero de manera general todos podemos adquirir por contratos. Bien, también nuestro contrato debe de estar ausente de vicios en el consentimiento. ¿Y a qué se refiere un vicio? Un vicio se refiere a aquella imposibilidad o incompatibilidad que se crea de un orden jurídico con la realidad. Existen diferentes vicios del consentimiento, por ejemplo, el error, la lesión, la violencia, el dolo, la mala fe. Nosotros vamos a entender que si concurre alguno de estos elementos dentro de nuestro acto jurídico, este va a ser nulo, ya sea de pleno derecho o nulo relativo. El objeto, motivo, fin de nuestro contrato también es muy importante estudiarlo, ya que este elemento nos va a indicar la posibilidad jurídica de lo que las partes estén contratando se pueda llevar a cabo en el mundo jurídico. Tiene que estar siempre posible y tiene que estar siempre lícito a lo que las normas del derecho, de la naturaleza y las buenas costumbres determinan para poder contratar. Por último, la forma. La forma es aquella condición en donde la ley va a determinar si la voluntad de las partes debe de constar en algún documento fehaciente y que sea escrito y firmado por todos los que intervienen en el acto jurídico. Esto para darle plena certeza y seguridad a las partes contratantes dentro de nuestro acto jurídico. Pues bien, esto ha sido un poco de lo que son los elementos de existencia y de validez del acto jurídico, esperando que les sea de mucha utilidad para la consulta académica. Sin más por el momento, nos despedimos y nos vemos en la siguiente cápsula.